bueno, pues tenemos los estudios de... Viene la Semana Santa, chicos. Es un tiempo de reflexión. Este viernes va a ser el Viernes Santo, ¿verdad? Que festejamos, o bueno, que conmemoramos más que festejar. ¿Qué es lo que se conmemora? Pues la crucifixión de nuestro Señor Jesús. Es un tiempo importante. Hay una serie de rituales, ¿verdad? Que si comes o no comes carne, que si la cuaresma, que si la ceniza, que si cuántas cosas, ¿verdad? Pero la verdad, ninguno de esos rituales sirven de nada si nosotros no realmente hacemos a Jesús el Señor de nuestra vida. De nada sirve festejar y ir a rituales, hacer muchas ceremonias y comer o no comer pescado. De nada sirve nada de eso. Serviría o es lo que nos va a salvar. Lo que nos va a salvar es aceptar el sacrificio de Cristo por pago por nuestros pecados. Ahora, si yo acepto eso, es porque me arrepiento de mis pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación de los pecados. Así es que es un tiempo, chicos, es un tiempo de reflexión, a mí me gusta mucho, por ejemplo, La Pasión de Cristo. Yo sé que es bien dura, que es una película muy fuerte, pero esa fuerza, es así de fuerte fue la muerte de Cristo. Yo creo que ninguna película ha capturado el dolor de lo que significó la crucifixión tanto como esa película, y por supuesto fue muy criticada y muy etcétera, pero es un tiempo de reflexión. Ahí está mi angelito. Ahí anda. Qué bueno que viniste, hijo. Ya le cortaron las alas, pero ahí está. Qué bueno. Y gracias, qué bueno que están todos ustedes también. Estoy muy orgullosa de ti, mijo. Estoy muy orgullosa. Felicidades a los chicos que allí recibieron premios. ¿Tú también allá anda? Sí. Otra premiada. ¿Dónde anda? Sí, a todos los chicos que están. Sí, también mi Astrid. Que estos chavos se esfuerzan. Es difícil, la escuela es difícil, más ahora en estos tiempos. Está duro. Así es. Y bueno, pues qué bueno que están aquí en esta mañana, qué bueno que hoy podemos empezar pues este inicio decimos de la Semana Santa. Y sobre todo los chavos ya en las escuelas están, ya viene Semana Santa. Cuando estábamos en la escuela nos decíamos, ¡sí! Semana Santa, qué maravilla, ¿no? Y ya vienen las vacaciones. Y creo que es importante que, antes de que se vayan los pequeños, la próxima semana, darles un papelito a cada uno que se lleven para recordarles que está el sábado el Leg Hunt. Va a haber inflables, va a haber comida, va a haber van a sacar ahí todos los dulces, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Está padre ese día. Pero les pido a los papás que sean puntuales, porque nada más la cacería de huevitos es de 10 a 10 y media, y después ya viene lo demás, de subirse a los inflables, de estar ahí con juegos y de otras tantas actividades que se tienen. No recuerdo si va a ser aquí o va a ser allá, me parece que va a ser en el edificio de allá, en el edificio grande, por el área del gimnasio. Pero pues no importa, por ahí lo buscan. Y no falten, es una actividad familiar, es una oportunidad para convivir con nuestros hermanos de la Iglesia Americana y que pues estemos unidos ahí y apoyándonos en este sentido. Va a haber hot dogs gratis que van a proveer los chicos de las misiones, ¿sí? Y vengan, es un día familiar, es un momento padre para toda la iglesia. ¿Y qué otra cosa? Pues ya terminamos esta semana con uno de los estudios de Zoom. La clase es muy, muy, muy padre, que se llama ¿Qué pasa cuando Dios no contesta mis oraciones? Y pues el martes seguimos también con el estudio de Zoom, lo que son las doctrinas esenciales para el cristianismo, que si dices esenciales, pues eso ya me lo sé. Es importante también ese. Y los miércoles, bueno, pues seguimos todos los miércoles a través del Facebook. Y recomienda la página, recomienda la gente que tienes ahí que puede entrar
a Facebook o que puede entrar a YouTube, ahí mándales el mensaje de que estamos ahorita en vivo, así que hazlo. Esto puede ser o crear la diferencia para una vida que no conoce de Cristo. Mándaselo a tus amigos. No van a ver nada raro, van a escuchar la palabra de Dios, que es lo que pretendemos aquí en Semilla Carolina, hablar acerca de esas verdades eternas que nos habló Jesucristo. Así que, algún mensaje más, creo que ya es todo, ¿verdad? Ok, chicos, pues vamos a orar, ¿les parece bien? Sí, Señor, te agradecemos en esta mañana por tu presencia preciosa, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios, dijéramos increíble, pero la realidad es que no, eres un Dios creíble, un Dios en el que se puede confiar. Gracias, Padre, porque hoy podemos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, sabiendo que tú no nos vas a echar fuera. Gracias, Padre, por cada vida aquí representada, por cada vida de las personas que nos siguen allá desde afuera también, Señor, a través de las redes sociales. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros escuchamos acerca del Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas, etcétera, etcétera? Yo creo que los que venimos de la religión tradicional hemos escuchado mucho acerca de esto. Y para nosotros la Semana Santa, como decimos, o como mi esposa lo dijo hace un rato, pues un lugar en donde se acostumbran cosas extrañas para algunos, para otros tal vez no, que si comes carne, que si no comes carne, etcétera. Pero yo creo que eso no es lo importante de la Semana Santa. Lo importante es el significado que la Semana Santa tiene para todos nosotros. Y esto empieza con un evento que es esta entrada triunfal a Jerusalén. Jesucristo entra a Jerusalén en el tiempo indicado. Los fariseos, los escribas, los saduceos, toda esa gente que estaba en contra de Cristo, no quería que entraran allí a Jerusalén. ¿Por qué? Porque había mucha gente que se reunía en este tiempo, allí en esta ciudad. ¿Por qué? Porque venían de todos lados, de diferentes regiones, había demasiada gente y no querían que esto se fuera a ver como un evento público, pero en el programa de Dios era diferente. El programa de Dios era para que la semana de Pascua fuera cuando el Cordero de la Pascua, que es Cristo Jesús, muriera por todos nosotros para redención de nuestros pecados. Así que vamos a ver lo que es esto que nos habla el Evangelio de... Es un evento tan importante, este evento, que es de los pocos que narran los 4 evangelios. Si tú lo buscas en Mateo, Marcos, Lucas o Juan, vas a encontrar este evento. Estamos retomando nosotros el evangelio de Mateo. Este evangelio de Mateo iba dirigido pues a la audiencia judía por todo lo que se hablaba acerca de la profecía. Aquí en esta porción de la Escritura convergen tantas escrituras que en el Antiguo Testamento habían profetizado este momento importante, la entrada de Cristo a Jerusalén. Pero vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 21 de Mateo. ¿Les parece bien? ¿Me acompañan? Y pues ahora sí que prendan sus Biblias. Antes decíamos, abran sus Biblias. Ahora decimos, prendan sus Biblias, porque mucha gente trae Biblias electrónicas o ahí en el teléfono, que lo podemos tener más fácilmente. Pero a mí todavía me gusta ese olorcito del papel y el ruidito que hacíamos cuando se pasaban las Biblias, ¿no? Todavía en las iglesias. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice en el versículo 1. Dice que cuando se acercaron, estamos leyendo la Reina Valera 60, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Versículo 2. Diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallaréis un asna atada a un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Versículo 3. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, he aquí,
el profeta que dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Último versículo, 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Este versículo lo añadí ahí por una razón que al final se los voy a platicar, pero en realidad es hasta el versículo 11. Estamos aquí viendo uno de los, más bien el último viaje de Jesucristo. Si por ahí vemos un mapa, recordemos que, digamos que el cuartel general donde estaban los discípulos, tienes por ahí el mapa, Iris, el cuartel donde estaban ahí los discípulos, pues se daba ahí en Capernaum. Allí en Capernaum tenían, pues digamos, su centro de reunión. Y aquí vemos este último viaje de Jesús hasta Jerusalén. Él se detiene antes, allí en este lugar, Betfagé, este lugar que significa casa de los higos, la casa de higos verdes. Y probablemente estaba situada entre Betania y Jerusalén. ¿Se acuerdan quién vivía en Betania? Vivían sus amigos, Marta, ¿quién más? Marta, María, ¿y quién más? Lázaro, ¿se acuerdan qué pasó con Lázaro? No andaba muerto, andaba de parranda, ¿no es cierto? Lázaro, que fue resucitado, ese gran amigo de Jesús. Entonces, ese evento había sido poquito antes, había sido muy, muy reciente. Entonces, Jesucristo se detiene ahí en esta parte. Y posiblemente este lugar, Betfagé, estaba en la ladera al lado del Monte de los Olivos. Recuerden que el Monte de los Olivos también es un lugar muy, muy especial para el Señor. A unos 3 kilómetros de Jerusalén, tal vez, hacían sus viajes, pues caminando, sí. Y bueno, pues es la colina al este de Jerusalén y del templo, que forman el lado oriental del valle del torrente de Cedrón, y pues más o menos la altura de 900 metros. Era un lugar importante, porque ahí se había profetizado que el Mesías iba a descender ahí en su regreso, en su venida. Esto viene en Zacarías 14:4. Sí, ya después lo leen ahí, Zacarías 14:4, donde dice que se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está frente de Jerusalén de Oriente. Y aquí en esta porción de la Escritura, como les digo, convergen muchos versículos. Zacarías 9 también, ahorita vamos a ver qué nos dice. Pero aquí se ven muchas de las profecías que habían dicho acerca de Jesús, pues son cumplidas. Y bueno, aquí hay varias palabras que vemos curiosas. Jesús envía a sus discípulos y les dice, saben, vayan a esta aldea que está aquí enfrente de vosotros, y que dice ahí, pues van a hallar un asna atada. Y pues una asna es un burrito, ¿sí? Un burrito. Y pollino no es lo que yo pensaba al principio, una gallina chiquita. Pollino es un bebé de burro. Yo no soy burrólogo, pero supongo que pues es un pollino, un bebé de burrito que nunca había sido montado, ¿no? Esto también es significativo, porque así era necesario para que la profecía se cumpliera.
acerca de eso, ¿no? La que viene ahí en Zacarías 9:9. Este es el domingo, esta es una semana antes de la crucifixión de Jesucristo. Y Jesucristo va a hacer esta entrada triunfal a Jerusalén. Como les decía hace un rato, los 4 evangelios narran este evento tan importante, ¿sí? Y cuando la profecía nos habla de que Jesús entró montado en un burro, pues no entró como, si decimos la entrada triunfal, pues debería haber entrado como que en un carro dorado, así como acostumbraban después de las guerras, etcétera, no. Y no, Jesucristo está mostrando su humildad, está mostrando su circunstancia, su situación, y está cumpliendo con lo que la Escritura decía. Él entra humildemente ahí en un burro. O sea, un burro pues, no te ejemplifica la realeza, no te dice nada acerca de lo que en realidad es, sino que pues Él entra ahí. Y para empezar tenía que ser, como dice la profecía, un burro que nadie lo hubiera montado antes. ¿Sí? Desde ahí me empieza a decir, ¿quién es este que está ordenando a sus discípulos? Jesucristo nada más les dice, ¿sabes qué? Vayan, ustedes vayan aquí a la aldea que está enfrente. Ahí van a encontrar una burrita atada, ¿sí? y su bebé con ella, desátenla y tráiganla. Y los discípulos no les dijeron, no, Señor, pero ¿qué me van a decir los dueños? Imagínate, me van a meter al bote, bueno, a la cárcel, si me hallan que me estoy robando los burritos. Ustedes digan que el Señor lo necesita. Palabras que Jesucristo no había usado antes. El Señor lo necesita. Seguramente muchos interpretan que ya se había puesto de acuerdo, bla, bla, bla. Pero aquí lo que estamos viendo es la autoridad en la palabra de nuestro Redentor, la autoridad de Cristo. Bueno, pues si me dicen algo, pues le voy a decir, el Señor lo necesita, ¿no? Y cuando tú y yo vamos afuera y empezamos a hablar de Cristo, debe haber una voz que resuena en nosotros. Debe haber esa voz misma de Cristo diciendo, el Señor lo necesita. ¿A quién? A esa persona a la que les estás hablando de las buenas nuevas, a esa persona que les estás hablando del Evangelio, a esa persona que estás invitando a que conozca el reino de los cielos. Jesús los necesita. Jesucristo estaba interesado en la gente, no estaba interesado en miren qué majestuoso soy, miren qué increíble soy. Jesucristo nos dijo, Él en los evangelios, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Jesucristo era una persona común, corriente, que a veces ni era fácil identificarlo, se perdía entre las multitudes. ¿Se acuerdan que lo querían hacer rey después de la multiplicación de los panes? Dice la Biblia que pues él se perdió por ahí. Pues ¿cómo se perdió si era Jesús? Pues porque era común, era una persona que no era como nos lo presentan en Hollywood. Era una persona común, pero aquí lo que nos está mostrando es la autoridad con la que él hablaba. Si alguien les dice algo, ¿sabes qué? El Señor te necesita. Esa misma enseñanza es para nosotros cuando compartimos las buenas noticias. Si alguien te dice algo, ¿sabes qué? El Señor necesita de ti. El Señor te quiere. El Señor te ama. El Señor te está aguardando desde siempre. Está aguardando por ti. Qué importantes palabras. Aquí, esta porción de la Escritura, lo que nos está diciendo acerca de la entrada triunfal es que Él entra con ese carácter manso, humilde. Y bueno, pues la población, lógicamente, ya habían hablado de Él, ya habían escuchado de lo que había hecho, las obras que había realizado. Y muchas de sus enseñanzas que Él les había dado,
ellos comienzan ahí a cantar, ahí en el pueblo, desde el camino lo empiezan a aclamar. Recuerden que acababa de pasar por Betania, este lugar donde estaba Lázaro, y Lázaro lo acompaña en este viaje también. Entonces imagínense la gente que quería, pues vamos a ver al muertito que revivió. Y nosotros como mexicanos vieron, vamos a ver al muertito, a ver si es cierto. Nos encanta el chisme. Bueno, aquí no, yo sé que aquí no. Allá en México, en el DF, sí, aquí no nos gusta el chisme. Entonces mucha de la gente estaba expectante viendo, oye, vamos a ver si ese Lázaro de a de veras. Ese que dicen que resucitó, ese que está vivito y coleando el día de hoy. Jesucristo tenía un propósito. Había mucha gente en ese momento en Jerusalén. Mientras más gente había, era mejor para él. Y aquí estaban hablando acerca de esto. ¿Por qué? Porque empiezan a decirle, bienaventurado, bienvenido y bendecido el que sea, el que viene en el nombre del Señor. Bienaventurado, gracias que vienes. Acuérdense que Jerusalén y el pueblo judío estaba sometido bajo la bota romana. Les cobraban impuestos, los trataban mal, eran ciudadanos de segunda categoría ellos. Entonces ellos estaban esperando que viniera un libertador, que los liberara de esta presión que el reino o ¿cómo se dirá? El imperio romano estaba haciendo pasar a este pueblo. Y resulta que ese no era el libertador que el mundo esperaba. En este momento, lo que estaban aguardando era por alguien que quitara esa presión. Y Jesucristo quería mostrarles otra cosa. Jesucristo quería mostrarles esa libertad que podían empezar a vivir a partir de reconocerle a Él como Señor, como Salvador de sus vidas. Y empieza esta celebración, y esa celebración lo único que hizo fue que las autoridades se enojaran. Sí, las autoridades que estaban ahí en ese momento, digamos, para el pueblo judío, que eran los fariseos, eran los escribas, los saduceos. Gente que no toleraba escuchar a Jesucristo, gente que cuando oía hablar de Jesús les brincaba y decía, pero ¿por qué habla con esa autoridad? ¿Cómo vamos a proclamar a un rey? Cuando verdaderamente era un rey, es un rey el día de hoy. Espero que Él siga siendo el rey de tu vida. Espero que Él siga siendo esa persona que gobierna tu vida. Y entonces ellos, ¿qué pasó? Ellos como respuesta a estos fariseos y estos religiosos, quisieron mandar a callar a los seguidores de Jesucristo, pero como Cristo bien les dijo, ¿sabes qué? Si estos callan, si todos estos callaran, lo que va a pasar es que aún las piedras gritarían. Aún las piedras gritarían y proclamarían, ¿quién soy yo o quién es Él? No había forma de callar este mensaje. Este mensaje que decía, Él es el Señor, Él es el Creador, Él es el Hacedor de todo. Él es el que reina sobre todas las cosas. Él es el que señorea sobre toda la creación. No habría forma de hacerlo. Porque aun cuando los discípulos, aun cuando todo mundo callara, el universo, ese movimiento en el cosmos que estaba ocurriendo ahí, hubiera gritado. ¿Quién era ese rey? Ese rey que iba a ser inmolado, ese rey que iba a ser sacrificado para redención de muchos. Y aun cuando Él estaba en la cruz diciendo consumado fue, las fuerzas del viento, la tierra tembló, todo se oscureció. Algo pasó en el universo. Ese rey que estaba entrando en ese momento estaba siendo un tipo de lo que
de la entrada de Salomón a Jerusalén. Él hizo algo muy, muy parecido. Salomón hizo algo similar. Tuvo a toda una multitud de personas aclamándole como rey. Y recordamos quién era Salomón, hijo de David. Y bueno, Cristo obviamente es alguien mucho mayor que Salomón. Y Él estaba ahí recibiendo la gloria de muchos. Él estaba ahí recibiendo esos hosanas. Sálvanos. Eso quiere decir, y eso nos dice Vamos a Salmo 118, por favor. Salmo 118. Espero estar seguro de este Salmo 118. Si lo tenemos por ahí, ahorita vamos a ver. Hosana simbolizaba, las hosanas también eran esas ramas que vemos ahí, esas ramas como de palma, también se les llamaba hosanas, ¿sí? Y dice aquí en este Salmo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Versículo 4, diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor y Él me respondió en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Jehová. Mi fortaleza y mi cántico es el que ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó gravemente Dios, mas no me entregó a muerte. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Dios. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán más los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y aquí vienen esas palabras: Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar. Ahora, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Hasta ahí lo voy a dejar. Aquí podemos ver esas palabras de lo que significa Hosana. Sálvanos ahora. Es lo que están diciendo y lo que están gritando ahí en esa entrada triunfal. Esto es en un cierto punto que esta entrada de Jesús todavía sigue siendo recordada hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy recordamos ese evento, y si hoy miramos atrás, podemos reconocer que esta multitud que estaba ahí gritando y reconociéndole, pensaban que estaban recibiendo a un gobernador que políticamente los iba a salvar, que iba a ser la esperanza del gobierno de ellos. Alguien que podía tomar esa posición que siempre ellos habían deseado. Ya vamos a ser buenos ciudadanos de buena categoría. Ellos estaban recibiendo a esa persona que habían idealizado, a esa persona que este es el efectivo, este es el bueno. Y eso sucede siempre en los gobiernos.
En México sucede con este nuevo presidente, en Estados Unidos también con este nuevo presidente. Este es el que nos va a traer mejores situaciones, este es el que nos va a salvar. Pasan los años y resulta que no era ese, que algo está fallando. Y estos estaban idealizando, pero no estaban viendo quién era este, el Hijo de Dios. Dios hecho carne, Dios viniendo a mostrarse y a mostrar quién era el Padre. Pasaron muy pocos días para que este mismo grupo, días después, se dieran cuenta que no era lo que esperaban. Y empezaron a gritar al revés, de otra manera, a ir en contra de él. ¡Crucifíquenle! ¡Crucifíquenlo! Ese mismo al que alardeaban y al que alababan y al que decían, ¡sálvanos! ¡Hosana! Y ponían las hosanas, las ramas ahí delante de él. Esta gran multitud se redujo a solamente una minoría que seguían creyendo en él. Aunque muchos de ellos todavía dudaron, y entre ellos sus discípulos. Los discípulos que estaban ahí temerosos, ¿qué iba a pasar? ¿Qué es lo que había pasado en todo este momento? Tenían muchas dudas si verdaderamente este era la persona que había sido prometida por las Escrituras. Vamos a Zacarías 9, por favor. Zacarías 9 y 10. No sé si alguna vez ustedes han visto a la distancia. En México tenemos, cerca de la Ciudad de México, tenemos dos volcanes que se ven a lo lejos en el horizonte. Uno que se llama el Iztaccíhuatl y otro que se llama el Popocatépetl. ¿Sí? A la distancia se ven, y se ven los dos montes, y se ve la distancia que hay entre ellos, que aparentemente es una distancia muy cortita, pero ya cuando estás enfrente de ellos es una distancia bien larga, bien larga. Y sobre todo cuando vienes de Puebla, nada más alcanzas a ver uno y la puntita del Iztaccíhuatl por allá atrás. Sí, pero se ven casi juntos, como que pues están juntitos. Pero ya cuando estás ahí, no. Son horas de diferencia. Y aquí en este versículo, ¿por qué les pongo este ejemplo? Porque aquí en este versículo de Zacarías, lo que nos está mostrando es esta entrada triunfal a Jerusalén, esta entrada de Cristo. En el versículo 9 está diciendo, alégrate mucho, hija de Sión. ¿Qué es hija de Sión? Pues eso simboliza justamente el pueblo de Israel, la parte norte. Dice, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Te das cuenta? Esta profecía fue dada 500 años o más antes de esa entrada triunfal, antes de que Jesucristo entrara a Jerusalén. Y Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, cumplió las más de, no sé, no me acuerdo, creo que son más de 300 profecías que hablan acerca de Él. Cada una de ellas fue cumplida. ¿Cómo es posible que con tanta precisión se hayan escrito siglos antes y de repente con tanta precisión se fueron cumpliendo una a una? Eso mostraba y sigue mostrando hasta el día de hoy una evidencia de quién es ese que nació en el pesebre humilde de Belén. Ese que vino a este mundo a salvarnos, a redimirnos, a rescatarnos de esa maldad en la que vivíamos. Si no creemos en eso el día de hoy, pues yo no sé en qué más podemos creer. Y nos encanta creer en cosas raras, esotéricas. Nos encanta creer, bueno, a mí no, en los ovnis. En que si esta parte que está allá en, ¿cómo se llama? En Nuevo México o en Arizona, ¿cómo está? ¿La zona qué? Zona 51, que los secretos que se encierran, que tienen ahí extraterrestres escondidos. Eso nos encanta. Nos encanta ver que el brujo haga sus maravillas y que haga operaciones con las manos. Pero no nos podemos sentar y creer que
que iba entrando ahí en un simple burrito que jamás había sido montado, que ahí también muestra su señorío. Un burro para ser domado, les digo que yo no soy burrólogo, pero un burro para ser, o no sé de burrología, para ser montado necesita primero ser domado. Y vaya que sí, es un burro. Y ahí digo, yo me comparo con ese burro. Lo que le costó al Señor tomarnos a nosotros, a cada uno de los que aquí estamos. Y ahí estaban las profecías cumpliéndose en la persona misma de ese rey tan anhelado, ese rey tan esperado por la promesa y por el universo. Ese rey que si hubieran callado muchos, que hasta el día de hoy esos que no callaron, esos discípulos que fueron muertos y sacrificados, esos que fueron fieles compartiendo las buenas noticias de salvación, son los que hicieron que tú y yo creyéramos el día de hoy. Jesucristo, allí en Juan 17, está orando junto con ellos y está diciendo, Señor, yo no nada más te pido por estos que están junto a mí, no nada más estos que me han seguido durante tantos años, te pido por los que vienen, semillosos y demás iglesias, por el testimonio de estos, por el testimonio de esos que fueron sacrificados. Tú y yo sabemos quién es Cristo. Por el testimonio de esos que creyeron en el mensaje de Cristo, el día de hoy estamos compartiendo el mensaje de salvación. Estamos entendiendo que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Es curioso que ahí en Zacarías 9 nos muestra esta profecía. Y en el 10 hay como una separación, como entre esos dos cerros. Aunque están juntos esos versículos, ponme el 10, por favor. Zacarías 9:10. Aunque están cerca estos versículos, el 9 y el 10 lo que te muestra es lo que vendrá después. El profeta Zacarías no podía ver, él veía como dos cerros que estaban juntos. Él recibió la profecía de parte del Espíritu Santo. Él veía como dos cerros, pues están juntos. Pero no se daba cuenta de que había miles de años de diferencia entre el 9 y el 10. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los fines de la tierra. Efraín también quiere decir el pueblo de Israel. Va a haber un momento en que todo eso se va a acabar y que va a haber un solo rey del mundo, un solo rey que es Jesucristo, ya no viniendo como ese rey que iba entrando ahí en ese burrito. La Biblia nos habla y nos narra que Él va a venir en un corcel blanco, vestido de gloria, vestido de majestad, a triunfar sobre todas las naciones. Yo lo creo. Yo lo creo. Él lo dijo, yo lo creo. La Biblia lo dice, yo lo creo. Y estos dos versículos parece que están juntos, pero hay mucha diferencia, mucha distancia entre uno y otro, pero ambos encierran cosas tan importantes que hay que tratar de discernirlas. Una es la entrada triunfal a Jerusalén y otra es la entrada triunfal a este reino que jamás tendrá fin, el reino de Cristo. Sobre toda rodilla, dice la Biblia, se doblará y se postrará delante de Él. Así que en esto creemos. Y bueno, pues esta multitud que le gritaba ahí, esta gran multitud que gritaba, crucifíquenle, crucifíquenle, era la misma multitud que le gritaba, Hosana, sálvanos, Señor, por favor. Y resulta que no era eso. Cuando Jesús hace la entrada a Jerusalén, lo único que estaba haciendo era que se cumpliera esta profecía allí en Zacarías 9:9. Y aquí la pregunta el día de hoy es importante. A todo este evento, a toda esta historia que podemos, yo quiero preguntarles algo en este inicio de
Semana Santa, después de la pandemia, después de, en medio de una guerra, en medio de tantas cosas que estamos viviendo el día de hoy, ya más de 2000 años después de estos, ¿en dónde estamos tú y yo? ¿En dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? En toda esta multitud. ¿En qué lugar estamos? ¿En qué estamos creyendo el día de hoy? ¿Estamos creyendo en ese que me va a salvar financieramente? En ese que si yo le pido, ay Señor, pues ayúdame a pagar mis deudas, ay Señor, pues ayúdame con esta enfermedad, ay Señor, pues... ¿O estamos creyendo en ese que a pesar de las circunstancias, a pesar de las cosas que esté yo viviendo, me ha dicho que yo estaré contigo hasta el fin del mundo? ¿En dónde estamos tú y yo? Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? A los que ¿qué? A los que aman a Dios. Todas las cosas que ayudan a bien. Esto nos encanta a todos. Nos encanta, seas cristiano y no seas cristiano. No, a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Dice ahí, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la Biblia nos habla y nos dice que muchos son los llamados. Muchos son los llamados, digan, muchos son los llamados. Y pocos son los elegidos. Yo espero que tú seas uno de esos elegidos, uno de esos que ha creído en esa poca multitud que quedó ahí después de la entrada triunfal a Jerusalén, que el día de hoy Él puede estar haciendo y siga haciendo la diferencia. ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es la actitud que estás teniendo el día de hoy frente a todo esto? ¿Es una actitud reverente y sigue correspondiendo al tipo de rey que Él es? No es un rey terrenal, es un rey celestial, un rey del universo, de todo cuanto hay. Un rey majestuoso, que ningún rey aquí, ni aun Salomón, dice la Biblia, con toda la grandeza que tuvo, se asemeja a la magnitud de quien es Cristo, Rey de reyes y Señor de señores. Otra pregunta. ¿Estás sometiendo el día de hoy voluntariamente tu vida a Él? Él es el que está ejerciendo su voluntad en ti, en tu vida. Realmente Él es tu rey, porque si Él es tu rey, Él tendría que ser tu autoridad. Él tendría que ser nuestra autoridad. Él tendría que ser en el que confiamos el día de hoy. O por otro lado, como tanta gente el día de hoy, quiere ser individual, quiere ser autónomo el día de hoy, quiere ser independiente. Ese grupo es el que estaba gritando al final de todo: ¡crucifíquenle! ¡Crucifíquenle! Ya puse hasta mi tela ahí para que pisara el burro ese y nomás me le ensució. ¡Crucifíquenlo! ¿De qué grupo eres tú el día de hoy? ¿Dónde estamos? Yo creo que esa sería una gran consideración para empezar el día de hoy, la Semana Santa. Esta Semana Santa que muchos de nosotros hemos vivido durante largo tiempo, durante siglos, dijéramos, o muchos de nosotros durante años. Y lo que más nos interesa es el break que tenemos, los días de descanso, las vacaciones, la fiesta, el reventón. Yo creo que tenemos que tener este tiempo el día de hoy, este tiempo para pensar el día de hoy.
¿Estamos teniendo esa actitud reverente para con Él? ¿Estamos pensando lo que Dios hizo? Lo que tuvo que mover el Señor para que todas esas profecías se conjuntaran y manifestaran quién es el verdadero Salvador de este mundo. Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, mis queridos semillosos, el día de hoy? ¿Cuál es el lugar que ocupa Jesucristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa el día de hoy? El primer lugar. ¿O tus afanes en el mundo? ¿Estás confiando en Él? ¿Eres de esos que hemos creído en Él? Y que todas las cosas ayudan para bien, aún las malas, aún los problemas, no nada más lo bueno, sino también lo no tan bueno. Todo ayuda para bien, mis amados, a los que creemos en Él. Amén. ¿Ya saben dónde están el día de hoy? ¿Cuál es su posición el día de hoy? Ya con esto terminamos y vamos a orar. Vamos a orar para que el Señor pueda revelarnos cuál es la importancia de reflexionar en toda esta parte que nos habla la palabra de Dios. Señor, queremos agradecerte por todo esto que tú nos hablas en tu palabra, Señor. Y sabíamos que hay tanta gente que extendió ahí sus mantos para que entraras, Señor. Y que salieron ahí a darte la bienvenida, Señor. Extendieron ahí sus hosanas o estas ramas de palmera. Y te aplaudían, Señor. Y te adoraban. Oh, tú eres el Rey que viene en el nombre del Señor. Mientras iba hacia el templo. Ese templo que no estaba cumpliendo con el verdadero propósito. Ese templo que estaba haciendo un mercado. Que estaba haciendo un negocio nada más. Y tú llegaste a decir, mi casa debe ser una casa de oración. Y echó fuera ahí a todos los que estaban comerciando, mercando. Cueva de ladrones les llamó. Señor, no queremos ser el día de hoy como esa cueva de ladrones, Señor. Que estamos mercantilizando el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, Señor. Gracias, Padre. Hoy podemos dar esas voces de júbilo porque sabemos que nuestro Rey ya vino, justo, salvador, humilde, victorioso. Gracias, Padre. Ayúdame a cambiar en esta semana, Señor. Ayúdame a entender que tú ya hiciste esa entrada triunfal en nuestros corazones, Señor. Y si el día de hoy Jesucristo no es el Señor de tu vida, yo te pido que reflexiones y que le dejes entrar a tu corazón y que reine ahí con esa paz y con ese amor que solamente Él te puede dar. Y que le digas, Señor, hoy quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Ahí está presente. Y ahorita estamos en este tiempo de oración. Dile, Señor, entra a mi vida. Señor, hoy te recibo. Hoy haz la entrada triunfal a mi corazón, Señor. Quiero seguirte. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Y si tú ya conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, dile, Señor, ayúdame a seguir adelante. Ayúdame a seguir siendo luz en este mundo de tinieblas. Que tu grandeza, que tu gloria
que tu amor, tu justicia estén conmigo todos los días de mi vida. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, chicos, y que coman rico, que pasen una Semana Santa increíble. Los amamos. Vamos aquí todos, Semilla. Vamos a despedirnos con este alabanza. Porque yo reconozco, dile, mi necesidad. Mi necesidad. Dile, yo quiero ser limpio. Ven, cambia mi caminar y crea en mí un limpio corazón. No alejes de mí tu amor, para que yo pueda ver tu rostro y hazme oír tu dulce voz, Señor. Yo quiero ver la luz de tu amor y siempre vivir junto a ti, agradándote, junto a ti. Dile, por siempre, Jesús, junto a ti, por siempre, Jesús. Otra vez dile, junto a ti, por siempre, Jesús. Que Dios te bendiga, Semilla. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Invita a alguien, llévate un folletito de los que hizo Cachito.